Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Hoy tengo un tema que créanme ha estado en boca de todos, especialmente en el mundo de las series turcas y los corazones románticos. Y es que ¿quién no ha sucumbido al encanto de las producciones turcas, con sus historias apasionadas, sus paisajes espectaculares y, por supuesto, sus protagonistas inolvidables? Y en el centro de todo esto, tenemos un nombre que resuena con fuerza, Hande Erçel. Y por supuesto el otro nombre el que inevitablemente viene con ella, Kerem Bürsin. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísima conversación, especulaciones y, por qué no decirlo, mucho interés. Vamos a hablar de esa frase que ha circulado por internet, que ha sido el título de muchos artículos y vídeos, y que a mí me intriga muchísimo. Hande Erçel confiesa mi delito amar a Kerem Bürsin. Vamos a desentrañar todo lo que rodea a esta frase, a este supuesto delito, y a esta relación que para muchos fue un sueño hecho realidad. Vamos a analizar la veracidad de esta confesión, el contexto en el que se originó, y sobre todo, vamos a explorar la historia de amor entre Hande y Kerem, que mantuvo a tantos pegados a la pantalla y a las redes sociales. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el drama, en el romance, en las especulaciones y en la verdad, o en lo que sabemos hasta ahora. Antes de que sigamos adelante quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a mi canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba nuevo contenido. Me ayudarían muchísimo. Y por supuesto comenten abajo, díganme qué opinan sobre Hande, sobre Kerem, sobre las series turcas y sobre todo lo que vamos a discutir hoy. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Ahora sí, vamos a sumergirnos de lleno en el tema. Empecemos por el principio, la frase Hande Erçel confiesa mi delito amar a Kerem Bürsin. ¿De dónde salió esto? ¿Realmente Hande dijo estas palabras? La respuesta corta es, no, directamente no. No existe una entrevista oficial, ni una declaración pública, donde Hande haya dicho exactamente esa frase. Sin embargo, la historia es mucho más compleja que eso. La frase, como muchas que circulan por internet, es una forma de resumir, de sintetizar, la percepción general que se tuvo sobre la relación entre Hande y Kerem. La idea de que amar a Kerem Bürsin era un delito, o al menos, algo que generaba muchísima expectación, se basa en varios factores. Primero y obviamente el hecho de que Hande y Kerem eran protagonistas de la serie Love is in the Air. En esta serie interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que conquistó a la audiencia con su química, con sus roces, con su amor. La serie fue un éxito rotundo, y la gente se enamoró tanto de la historia de Eda y Serkan, que inevitablemente proyectó esos sentimientos en la vida real. Segundo y fundamental, la química entre Hande y Kerem traspasó la pantalla. No solo actuaban de maravilla juntos, sino que se notaba una conexión especial, una complicidad que iba más allá del guión. Se les veía sonriendo, bromeando, apoyándose mutuamente en las entrevistas y en las redes sociales. Y esto, por supuesto, alimentó los rumores y las esperanzas de los fans. Tercero, y esto es importante, los medios de comunicación y las redes sociales jugaron un papel fundamental. La prensa, los blogs, los canales de YouTube, y por supuesto, los fans, comenzaron a especular sobre la posibilidad de que Hande y Kerem fueran algo más que compañeros de trabajo. Cada foto, cada gesto, cada like en Instagram, era analizado al detalle. Se crearon teorías, se hicieron montajes, se alimentó la expectativa. Y como resultado de todo esto, la idea de que Hande y Kerem eran una pareja, que estaban enamorados, se convirtió en una especie de verdad popular. Cuando finalmente se confirmó por su propia boca, que estaban juntos, para muchos, fue la confirmación de un secreto a voces, la validación de una fantasía. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene esta idea de mi delito amar a Kerem Bürsin? ¿Qué tipo de delito estamos hablando? Evidentemente no se trata de un delito legal. El delito al que se refiere la frase es algo más metafórico, más emocional. Es como si el delito fuera enamorarse. Como si Hande, al enamorarse de Kerem, hubiera cometido una transgresión, algo que justificara la enorme atención mediática y el interés de sus seguidores. Y aquí es donde entra en juego la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo,
la presión mediática y la expectativa de los fans. Los actores, especialmente los que protagonizan una serie exitosa, se convierten en figuras públicas, en modelos a seguir, en objeto de deseo. Sus vidas privadas, de repente, pasan a ser del dominio público. Y cualquier relación, cualquier romance se convierte en noticia, en tema de conversación, en una especie de reality show. Para Ande esto significó lidiar con la presión de la fama, con las especulaciones constantes sobre su vida amorosa, con la invasión a su privacidad. Cada vez que la veían con Kerem, se generaban titulares, rumores, análisis. Cada foto que publicaban juntos era interpretada como una declaración de amor, como la confirmación de la relación. Entonces la frase Hande Erçel confiesa mi delito amar a Kerem Bürsin puede entenderse como una especie de ironía. Como una forma de decir, sí, me enamoré. Sí, estoy con él. Y sí, entiendo que esto es noticia. Pero al final del día, solo soy una persona que se enamora. Es como si Hande estuviera, de alguna manera, confesando su delito de amar a Kerem, reconociendo la expectación generada, pero también reafirmando su derecho a vivir su vida privada. Ahora, hablemos un poco sobre la relación en sí. ¿Cómo fue la historia de Hande y Kerem? ¿Qué sabemos realmente sobre su romance? Como ya mencioné, el inicio de su relación fue en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, y pronto comenzaron a surgir rumores. En un principio, negaron cualquier relación sentimental, pero con el tiempo, las evidencias eran cada vez más claras. Fotos, vídeos, declaraciones en redes sociales, dejaban entrever que entre ellos había algo más que amistad. Finalmente confirmaron su relación. En sus entrevistas se mostraban enamorados, felices y orgullosos de su amor. Hablaban con cariño el uno del otro, compartían momentos en redes sociales, y parecían formar una pareja sólida y feliz. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento turco. Sus fans celebraban cada logro, cada foto, cada gesto romántico. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que representaba el amor idealizado. Pero como todas las historias de amor, la suya también tuvo su final. Después de un tiempo, anunciaron su separación. La noticia sorprendió a muchos, pero lamentablemente las relaciones terminan. Los motivos nunca fueron completamente claros. A veces las agendas apretadas, las diferencias personales o simplemente el desgaste de la relación pueden llevar a una separación. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem siguieron adelante con sus vidas. Cada uno continuó con su carrera profesional y buscaron nuevos caminos personales. A pesar de la tristeza de la separación, ambos mantuvieron el respeto y el cariño el uno por el otro. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Primero, que las relaciones en el mundo del espectáculo, especialmente las que involucran a figuras públicas, están sometidas a una presión enorme. La atención mediática, las expectativas de los fans y la invasión a la privacidad pueden dificultar la construcción y el mantenimiento de una relación sana y estable. Segundo, que la felicidad de una persona no depende de estar en una relación. Tanto Hande como Kerem, tras su separación, han demostrado que es posible seguir adelante, enfocarse en sus proyectos profesionales y personales, y encontrar la felicidad individualmente. Tercero, que el amor, en todas sus formas, es algo hermoso y valioso. Aunque la relación entre Hande y Kerem haya terminado, el hecho de que se hayan amado, de que hayan compartido momentos especiales, es algo que debe ser celebrado y recordado. Así que, volviendo a la frase que nos ocupa, Hande Erçel confiesa mi delito amar a Kerem Bürsin. ¿Es un delito enamorarse? Por supuesto que no. ¿Es un delito ser feliz? Tampoco. La historia de Hande y Kerem, con sus altibajos, con sus momentos de felicidad y de tristeza, es una lección sobre el amor, la fama y la importancia de vivir la vida a plenitud. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo. Hemos explorado la frase Hande Erçel confiesa mi delito amar a Kerem Bürsin, y hemos analizado la historia de amor entre Hande y Kerem, desde el set de Love is in the Air hasta su posterior separación. Hemos analizado la repercusión de sus acciones, la influencia de los medios y el impacto de su relación en la audiencia y en sus propias vidas. Hemos hablado sobre el delito metafórico que representó enamorarse, la presión de la fama, y la importancia de vivir la vida a plenitud.
Espero que este vídeo les haya brindado una nueva perspectiva sobre esta historia, y que les haya inspirado a reflexionar sobre el amor, la fama y las relaciones personales. Y ahora, para finalizar, quiero darles las gracias por ver este vídeo. Me encanta poder compartir mis pensamientos, mis opiniones y mis investigaciones con ustedes. Me encanta leer sus comentarios, así que por favor, déjenme saber qué piensan sobre todo lo que hemos discutido hoy. ¿Ustedes qué opinan sobre Hande y Kerem? ¿Siguen la serie Love is in the Air? ¿Qué otras series turcas les gustan? Y no olviden darle un me gusta a este vídeo, si les ha gustado compártanlo con sus amigos, y por supuesto, suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Activen la campanita para no perderse mis próximos vídeos. Gracias por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.